Aunque originalmente el presidente Alejandro Yamatei había ofrecido que COVAX enviaría 800,000 dosis de las vacunas compradas por el país, ahora se ha anunciado que el primer envío de vacunas de AstraZeneca será de 81,600 dosis, 10 veces menos que lo anunciado por el mandatario. Este será el primer lote de los que ya compró el país. La inmunización comenzó con vacunas donadas por Israel y la India. Tenemos más información en Noticiero Guatevisión. Y de verdad es mucha la información que tenemos esta noche para usted. Gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos a las noticias. Discusión en medio del gabinete de gobierno entre Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo por designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Concluye polémica elección para el Tribunal Constitucional con la designación de Roberto Molina Barreto, Paulino Jiménez, además de Leila Lemus y Juan José Samayoa. Por inconsistencias en un contrato millonario para el mantenimiento de un rompeolas en empresa portuaria Quetzal, Contraloría sugiere suspender temporalmente la licitación. Mañana arribará el primer lote de vacunas adquiridas por medio del sistema COVAX. Serán 81,600 dosis, una cifra 10 veces menor a la ofrecida por el presidente Yamatei. México queda a un paso de despenalizar el consumo recreativo de marihuana. La Cámara de Diputados aprueba ley que podría convertir al país en un gigantesco mercado de cannabis. El Paris Saint-Germain, sostenido por su portero Keylor Navas, se clasifica a cuartos de final de la Champions tras vencer en el global 5-2 al Barcelona. La secretaria privada de la presidencia, Leila Lemus, y José Samayoa, abogado de Cancillería, fueron designados por Alejandro Yamatei como magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la batalla dialéctica que el mandatario sostuvo con su vicepresidente, Guillermo Castillo, quien le acusó de llevar a cabo un proceso opaco, fue la protagonista de una reunión de gabinete en la que los ministros apoyaron al presidente. Nosotros aquí no venimos a votar por los criterios del presidente de a quién escoge y a quién no escoge. Esto no es una comisión de postulación. Repito, yo he estado este año, en el último año, en 2 comisiones de postulación. No era una comisión de postulación, sino una reunión para refrendar la decisión que ya habría tomado el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Así de claro lo dejó el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, pero al final lo que terminó por ocurrir aquí en Casa Presidencial fue una tensa discusión entre el propio Yamatei y su vicepresidente, Guillermo Castillo, a quien no se le permitió razonar su voto disidente. Por las explicaciones que ya he dado de un proceso que me parece poco transparente, presidente. Guillermo Castillo parecía el impostor en ese gabinete de ministros, y es que estos acuerparon al presidente. Voté para apoyar al presidente en la designación que él realizó. Me acerqué en varias ocasiones al presidente a hacerle propuesta de funcionarios, de abogados probos. Es muy importante dejar con mucha claridad la legitimidad del proceso y la convocatoria. Y fue de ellos que salieron las propuestas. Yo me di la tarea de proponerle al señor presidente a una profesional para que sea considerada. He tomado la decisión de designar a Leila Susana Lemus Arriaga como magistrada titular. Propongo al licenciado Juan José Samayoa Villatoro como magistrado suplente. Y al licenciado Juan José Samayoa Villatoro como magistrado suplente. Guillermo Castillo también presentó un listado de candidatos, la jueza Erika Ifán entre ellos, pero sus nombres no salieron a colación en la sesión.
La fricción entre las dos partes del binomio presidencial arrancó junto con la sesión. Que podamos tener una pequeña entrevista. Yo lamento que estemos haciendo esta reunión a tan pocos días como es el sábado que usted ha manifestado. Citar a todos los profesionales, que no son muchos, para que vengan el día viernes. Que tengamos acá de parte de ellos una exposición, que sepamos quiénes son. ¿Podemos indicarle al señor vicepresidente lo que manda la Constitución? Y se elevó luego de la promulgación de la decisión de Giammattei. Presente mi voto disidente, que voy a razonar, tengo el derecho de hacerlo, tomando en cuenta que no estoy de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido. Es usted abogado, fue magistrado, y el desconocimiento de la ley, la ignorancia a lo que establece la ley, no lo exime de tener que conocerlo. Al final, la firma estampada de todos, incluida la de Guillermo Castillo, y, mientras tanto, en redes circulaba un presunto comunicado de renuncia de Castillo, que resultó ser falso, y en las calles, afuera de Casa Presidencial, diversos colectivos se manifestaban, pidiendo una designación transparente y sensata. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y la elección de Roberto Molina Barreto y de Walter Paulino Jiménez Techach como magistrados a la Corte de Constitucionalidad por el organismo judicial se confirmó entre manifestaciones en las que se señaló un proceso opaco y con dudas. Significa un grave retroceso a nuestros derechos humanos. Esa fue la crítica que expusieron afuera de la Corte Suprema de Justicia campesinos y representantes de organizaciones sociales, mientras adentro del Palacio de Justicia los 13 magistrados terminaban de completar la elección de los jueces a la Corte de Constitucionalidad. En la sala de vistas del Palacio de Justicia se completó esa elección. Fue el magistrado Roberto Molina Barreto el reelecto para seguir en el Tribunal Constitucional con 10 votos a favor. Nadie más estuvo cerca de tener ese nivel de aprobación. Luego, por unanimidad, fue electo con 13 votos a favor como magistrado suplente Walter Paulino Jiménez Techach. La nueva Corte de Constitucionalidad quedó electa mientras en el piso 14 de Torre de Tribunales empezó a conocerse el caso de corrupción Comisiones Paralelas 2020 por el intento de elección de Cortes Nacionales, un proceso en el que algunos actores que intervinieron en el proceso del tribunal actual están implicados. Silvia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que hubo transparencia en la elección. Hemos cumplido con cada uno de los principios que nos propusimos de publicidad, transparencia, objetividad. Se escucharon a los magistrados, se conoció su currículum, tuvieron una entrevista y nos presentaron su plan de trabajo. Así que con esto la Corte Suprema de Justicia da por concluido en la elección de sus titulares ante la Corte de Constitucionalidad. Afuera del Palacio de Justicia señalaron lo contrario. No llenan ese perfil de magistrados idóneos, probos que nosotros como pueblos estábamos exigiendo. Entonces es indignante, de verdad es indignante y es una burla para el pueblo de Guatemala. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y Guatemala concluyó este miércoles con la elección de magistrados para el periodo 2021-2026 del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad. El 14 de abril asumirán funciones para un nuevo periodo de 5 años. 3 de los designados titulares lograron ser reelectos. El organismo ejecutivo designó como magistrada titular a Leila Susana Lemus Arriaga, de 47 años, quien fungía como secretaria general de la presidencia. Fue impulsada por el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel. Como magistrado suplente fue designado Juan José Samayoa Villatoro, quien es abogado y fue promovido por el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia eligió como magistrado titular a Roberto Molina Barreto, quien actualmente es integrante de la ACC, a la que llegó luego de que el 10 de noviembre fuera designado en ese entonces por el Congreso de la República para que concluyera el periodo de Neftalí Aldana, quien tenía problemas de salud. Además, fue candidato a la vicepresidencia por el partido Valor junto con Suri Ríos. Fue magistrado titular en los periodos del 2006 al 2011 y del 2011 al 2016.
Walter Paulino Jiménez Techac, de 53 años y originario de Chimaltenango, fue elegido como magistrado suplente. Es doctor en Derecho, ha sido juez de tribunales de sentencia, de la Junta de Disciplina Judicial, de Paz, docente, universitario y además ha hecho publicaciones académicas. El Congreso de la República eligió a Dina Ochoa como magistrada titular, quien obtuvo 101 votos. Este será su segundo periodo como magistrada. En el 2016 fue nombrada por la Presidencia de la República, mientras que Luis Rosales era diputado del actual Congreso por el Partido Valor y segundo vicepresidente. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos designó a Gloria Porras como magistrada titular después de 12 rondas de votación. Porras es la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad y este será su tercer periodo consecutivo. Como magistrado suplente se designó a Ronnie Eulalio López Contreras, magistrado suplente. Actualmente, López Contreras es secretario de la Fiscal General Consuelo Porras. Por su parte, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala eligió al expresidente del organismo judicial, Néstor Vázquez Pimentel, como magistrado titular. Vázquez actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Como magistrada suplente fue designada la abogada Claudia Paniagua, quien es originaria de Zacatepeques. Bueno, ya los ve, ya los conoce. Y Cámara de Industria realizó un panel sobre la recta final de esta elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, donde los participantes opinaron sobre la elección del organismo ejecutivo. El presidente perdió una oportunidad histórica de poner realmente a una persona independiente fuera de su círculo para poder, digamos, demostrar que sí estaba apoyando una Corte de Constitucionalidad de altura. Y el tema va a ser ese rol, que ella como magistrada pueda hacer un rol independiente de quien la nombró y que pueda hacer su función de magistratura junto con los otros magistrados que van a integrar la Corte, ceñida específicamente al rol que tiene la Corte de Constitucionalidad y que nunca sean superiores a la ley. Vamos a seguir viviendo el proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad dentro de un ámbito de impugnaciones, de amparos, de cuestionamientos, que no es positivo para la propia Corte. Yo creo que es muy importante, como de hecho lo ha probado y lo ha pasado en otras magistraturas, que las personas han probado ser en algunos casos independientes de sus designaciones. Inclusive han fallado en contra del órgano que lo nominó. Pues tocará, no sé si ese sea el caso ahora, pero tocará ver cuál va a ser el ejercicio de la judicatura que hagan las dos personas designadas para que uno pueda hacer una evaluación completa y más objetiva. Como Cámara de Industria siempre hemos sido respetuosos a los debidos procesos, siempre y cuando estén en ley. Creemos que es importante el respeto a los tiempos, así se cumple el proceso y los procesos que deben de llevarse a cabo para que el 14 de abril asuma la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Detectan inconsistencia en un proyecto de 477.9 millones de quetzales en la empresa portuaria Quetzal. Volvemos con los detalles y una entrevista con un director de la Contraloría General de Cuentas. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos con más esta noche. La Contraloría General de Cuentas ordenó suspender temporalmente la licitación para contratar el mantenimiento de un rompeolas en la empresa portuaria Quetzal por el hallazgo de inconsistencias. El caso de la empresa portuaria Quetzal con el evento Mejoramiento e Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste, que se adjudicó a la empresa constructora Supervisión, Construcción y Mantenimiento S.A., por un monto de 477.9 millones de quetzales el pasado 3 de marzo, se suma a otros contratos en los cuales se han detectado vicios, como la adquisición de galletas nutritivas por el Ministerio de Desarrollo en 2020 y hace una semana el Ministerio de Cultura y Deportes suspendió el contrato para elaborar 3 cuadros con motivo del Bicentenario. Las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de Cuentas en la licitación del rompeolas fueron requisitos fundamentales de la emisión de la constancia de visita de la obra, deficiencias de la base de licitación al cronograma del proceso y el incumplimiento de la normativa legal en la apertura de las ofertas.
Durante el proceso se recibieron 10 inconformidades, las cuales fueron rechazadas por la EPQ, pero ahora la Contraloría estaría sustentando las inconsistencias detectadas. El pasado martes, la Contraloría General de Cuentas informó que se enviaron notificaciones a la portuaria para suspender temporalmente el evento por los hallazgos referidos. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, sobre este tema contactamos a Walfred Orlando Rodríguez Tórtula, titular de la Dirección de Atención a Denuncias de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, y quien tiene a su cargo precisamente este grupo de auditorías especiales y requeridas por el Ministerio Público. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, muy buenas noches, María Luisa, para servirle. Tema delicado que queremos comprender un poco mejor, tanto nosotros, la audiencia, por supuesto. ¿Qué hallazgos? Cuéntenos un poco, ¿qué hallazgos se tienen de las anomalías en la empresa portuaria Quetzal en este concurso del rompeolas? Bueno, varios de los que ustedes mencionaron son de los que nosotros hemos logrado detectar, pero hay uno que es más importante, que es el de la falta de transparencia en el proceso. Le voy a comentar así de una manera fácil de comprender. La Junta de Licitación el 2 de febrero le requiere a la empresa de construcción y mantenimiento Sociedad Anónima que el día 2 de marzo a las 15 horas presente las constancias del registro mercantil que dos de los colaboradores de ellos como empresas están inscritos en el registro mercantil. Posteriormente, el día 3 de marzo del 2021, la Junta de Licitación, según el punto 4, ellos argumentan que sí le presentaron los documentos el día y lugar requerido. Claro. Quiere decir que tuvieron que haberlo presentado el 2 de marzo a las 3 de la tarde. Sin embargo, la comisión de auditoría que está realizando este tipo de auditoría especial de concurrente hace requerimiento al registro mercantil para establecer si es cierto lo que ellos manifiestan, pero el registro mercantil nos contesta a nosotros que el día 3 de marzo fue el día en que ellos hicieron la inscripción de estas dos empresas. Y aparte de eso, la otra que también debería estar supuestamente inscrita, que es Buscalis International, no aparece inscrita en los registros. Entonces, ¿cómo puede la Junta de Licitación decir que el día 3, o sea, cómo pueden decir el día 3 que el día 2 a las 15 horas las empresas cumplieron con presentar esa documentación? O sea, se contradice, digamos, en los hechos y en lo que ellos informan. Ajá. Díganos rápidamente. No hay una certeza específica ahí para que ellos puedan hacer constar eso. Claro. ¿Qué procede a hacer entonces? Ustedes recomendarán, momento, no sigan con esto, pero ¿qué otras implicaciones hay si es que se descubre que sí han incurrido en anomalías legales? Porque ahorita me imagino que están en el proceso de investigación. Nosotros no hacemos una investigación, hacemos un análisis de documentos y hacemos un análisis de las respuestas de ellos. Sin embargo, la facultad de la comisión es sugerir que haya una suspensión temporal. Ellos ya nos contestaron a nosotros analizamos los documentos de ellos y ahora nosotros les volvemos a hacer una sugerencia que ellos suspendan definitivamente. ¿Y cuál es la razón? Una de estas inconsistencias es las que yo les mencionaba. Sin embargo, el hecho de que nosotros solicitemos la suspensión temporal o definitiva va a ser decisión de la institución que lo quiera hacer. Nosotros la sugerencia que hacemos es que se levante un nuevo evento, o sea, que se pueda levantar un nuevo evento ya con reglas claras y con transparencia de todo el proceso. Porque hay otro hallazgo que es bien importante, uno en el cual hicieron unas visitas programadas. Sin embargo, las bases no contemplaban de que algunos requisitos que debían presentar las personas que se presentaran a la visita. En el momento les requieren unos documentos que no estaban mencionados en las bases. Por eso es que existen algunas manifestaciones de interés ahí de ellos y algunos otros quejas, por decirlo así, de las personas que están participando en el proceso, de que no existía el requerimiento de esos requisitos. Entonces, posteriormente, solo le dan las constancias a los que cumplían con esos requisitos, pero era algo que no sabían todos los participantes que estaban en el proceso. Entonces nosotros hacemos la sugerencia de que ellos puedan levantar un nuevo evento. O sea, no les estamos diciendo no lo hagan, sino que hagan uno, solo que cumpla con las reglas de la transparencia. Claro, cumplir con las reglas y bueno, esa es la sugerencia. Entonces, levantar un nuevo evento, no se están oponiendo a que esto que prosiga, digamos, el proceso, pero sí hacerlo de manera más clara.
Gracias, Sí. Walfred Orlando Rodríguez Tórtula, por estar con nosotros. Ya le decíamos, No, él es pena. titular de la Dirección de Atención a Denuncias de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y nos explica un poco más qué es lo que está pasando y qué es la sugerencia que ellos brindan. Muchas gracias, buenas noches. No tenga pena para servirle. Bueno, y ahora sí, nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos. Confirman llegada de vacunas adquiridas por el sistema COVAX. ¿Con cuántas inmunizaciones contará el país? El informe en breve. Gracias por continuar con nosotros. Mire, este jueves arriban al país las primeras 81.600 dosis de vacunas de la marca AstraZeneca compradas por el país al sistema COVAX. Estas dosis alcanzarán para vacunar a 40.800 personas que podrían ser de la fase 2. El 30 de enero, el presidente Alejandro Yamatei afirmó que serían al menos 847.200 vacunas contra el coronavirus, pero estas no solo son menos vacunas, sino que llegan con retraso, puesto que COVAX había ofrecido a Guatemala que llegarían en la segunda semana de febrero del 2021. Esta será la tercera dotación que recibe Guatemala para enfrentar la pandemia. Las dos primeras fueron donaciones, 5.000 de Israel y 200.000 donadas por India. De esta última donación hasta el momento se desconoce la cantidad que ya se ha usado y en quienes, pues el Ministerio de Salud sigue sin dar detalles. Y lo que se hizo el Ministerio de Salud fue un llamado a los médicos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas y otros profesionales de ciencias de la salud que prestan servicios particulares con el objetivo de poderles vacunar contra el coronavirus. Para eso habilitaron el sitio Registro Vacuna COVID, donde además en 3 pasos les enseñan el proceso para poder registrarse. Si usted es médico, puede ingresar al portal web del Ministerio de Salud. Y Salud inició la vacunación a comadronas de 23.000 que tienen registradas en el país. Por ahora se han vacunado a menos de 200. El Ministerio de Salud confirmó el inicio de la vacunación contra el coronavirus a las comadronas del país. Según la Coordinadora Nacional de Comadronas, Nim Alashik, hasta ahora se han inmunizado a menos de 200 abuelas, de 23.320 que tienen registradas. Sin embargo, también denuncian que la desorganización que se tiene en la cartera les está afectando. En Chorrancho me decían que las de San Raimundo les dijeron que fueran a vacunarse en la ciudad capital. Ellas mismas sacaron su microbús y se fueron con sus propios recursos para ir a vacunarse. Lamentablemente, ya cuando llegaron les dijeron que no, que siempre no y que hasta nuevo aviso. Entonces, también lo que sí queremos pedir al Ministerio de Salud es que por favor tomen en cuenta que las comadronas no tienen un salario como para hacerlas ir y venir, uno, por la cuestión económica, por su seguridad, ¿verdad? Ante la pandemia tampoco podemos exponerlas mucho. 2, porque también ellas tienen pues esa responsabilidad de atender a su comunidad. Cholotío pide al Ministerio de Salud una mayor orientación para que exista comunicación en idiomas maternos, ya que existe no solo el descontrol, sino que no se están realizando las notificaciones correspondientes, además de no tener una planificación de las fechas de vacunación. A una semana de comenzar con la inmunización con las dosis donadas por la India, se desconoce la cantidad real de personas que ya la han recibido. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. En ese momento damos paso al programa Razón de Estado, pero al volver, sobrina de Sandra Torres se declara responsable en un proceso penal por un caso de estafa. Con eso regresaremos después de Razón de Estado. Qué bueno que continúen la señal de Guatevisión, por aquí estamos de vuelta con más información y la trae Pamela Valdés con el pronóstico del clima.
Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte. Es momento de compartir la perspectiva climática de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. De acuerdo con el INSIUME, a partir de hoy empezarán a ascender las temperaturas para que ustedes en casa lo puedan tomar en cuenta. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de alguna llovizna en horas de la madrugada y finalizando la tarde, principalmente sobre la franja transversal del norte. Estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio y en la mayor parte también del periodo, principalmente algunas lloviznas para la franja transversal del norte. Esperamos también algunas lloviznas para la meseta central, oriente y en el departamento de Petén. Y a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos lloviznas para el jueves, finalizando la tarde con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el viernes mayormente soleado en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Y para el inicio del fin de semana, el sábado esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:13 de la mañana y se ocultará a las 6:12 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela, por el reporte. Y el INSIBUME informó que este miércoles el volcán de Pacaya ha mantenido pulsos de incremento con actividad de moderada a fuerte que expulsan balísticos a una altura de entre 500 y 700 metros sobre el cráter y que alcanza una distancia entre 500 y 600 metros alrededor del coloso. Por la dirección del viento se ha reportado caída de ceniza en el Patrocinio, el Caracol, y hay probabilidades de caída de ceniza en las comunidades como El Rodeo, Finca El Chupadero, Finca La Laguna, Aldea Los Pocitos y otras en esta zona. También se reporta un flujo de lava en el flanco sur con 2 ramificaciones. Este flujo tiene una longitud de 1000 metros. Se recomienda mantener cerrado el Parque Nacional Pacaya y la Dirección de Aeronáutica Civil. Tomar las precauciones con el tráfico aéreo en el área del volcán de Pacaya. Continuamos con otro tipo de información. María Marta Castañeda, sobrina de Sandra Torres, es condenada a 4 años de prisión y multada con 10.000 quetzales por haber estafado a la municipalidad de San Andrés Sacabá, en Quiché. Que la hoy acusada María Marta Patricia Castañeda Torres es autora responsable del tipo penal de caso especial de estafa. El juzgado de mayor riesgo A condenó a 4 años de prisión conmutables a María Marta Castañeda, sobrina de la ex candidata presidencial Sandra Torres. Ella aceptó la culpa y fue multada por haber estafado a la municipalidad de San Andrés Sacabajá, en Quiché. La Fiscalía contra la Corrupción logró probar que Castañeda cobró a la comuna 1.5 millones de quetzales por una asesoría que no brindó. Castañeda tendría que haber asesorado a la referida municipalidad para la adquisición de un préstamo por 10 millones de quetzales, pero no hubo asesoría para ese crédito. Y a quien se le impone la pena de 4 años de prisión conmutable a razón de 5 quetzales por cada día de pago de cumplir, con abono a la pena ya padecida. Igualmente, de conformidad con lo que marca la ley, lo solicitado por el Ministerio Público se le impone una multa de 10.000 quetzales. Según la investigación, el dinero del préstamo sería para construir un mercado en ese municipio y nunca se empezó la obra de construcción. Asimismo, el juzgado de mayor riesgo A envió a juicio a Francisco Gabriel Urriola Noriega por lavado de dinero. Él es el ex esposo de María Marta Castañeda. Urriola Noriega, según la investigación, recibió 301.000 quetzales de una transacción que le hizo María Marta Castañeda y se sospecha que ese dinero provino de la estafa a la comuna. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y otras cosas, el gobierno de Alejandro Yamatei juramentó a Janio Rosales como secretario privado de la presidencia, luego de la renuncia de Giorgio Bruni. Según información oficial, Rosales cuenta con más de 15 años de carrera profesional en el ámbito privado y público, tanto a escala nacional como internacional. También se indica que ha sido director ejecutivo, gerente general y consultor en ámbitos de sectores de construcción, azucarero, energía, alimentos y bebidas.
Tenemos que abordar el tema de los casos de COVID en nuestro país. El Ministerio de Salud reportó este miércoles otros 830 casos nuevos de coronavirus. El total acumulado es de 180.393 desde que inició la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 29 pacientes más. La cifra de decesos en todo el país es de 6.522. La cantidad de casos recuperados estimados es de 166.410. Y finalmente, los casos activos estimados son de 7.461. Se efectuaron 5.649 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización, usted sabe, corresponde al 9 de marzo, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Y continuamos siempre porque el tema lo amerita. En los departamentos del país avanza el plan de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, se han detectado irregularidades como la inmunización a personal administrativo antes del que está en primera línea de contagio. La última actualización del semáforo epidemiológico de salud pública revela que 7 municipios de Suchitepeque se encuentran en alerta roja, por lo que autoridades de Mazatenango notificaron a los vendedores de alimentos que pueden continuar trabajando solo con pedidos para llevar y entrega a domicilio. Además, cancelaron los cursos impartidos en el centro cultural. Lamentablemente, pues las personas no se realizan las pruebas y por eso mismo es que la fórmula que toman ahí en consideración en la Dirección Departamental de Salud va en función a las pruebas positivas versus las pruebas negativas. Pero como la mayoría de personas no se realiza pruebas, entonces por eso mismo es de que la mayoría de personas que van a realizarse pruebas son las que posiblemente están malas. En el área educativa, los colegios que fueron aprobados para impartir clases híbridas suspendieron esta modalidad por orden de la Coordinación Técnica Administrativa de la Dirección Departamental de Educación, mientras el área pública continuará con clases a distancia. En Quiché, según las autoridades del área de salud, se han vacunado contra el COVID-19 a más de 900 trabajadores de un total de 2.458. Esperan que al final de la semana concluyan con la misma, incluidos los trabajadores de salud, comadronas, cuerpos de socorro y trabajadores del sector privado de salud. Verificamos cómo el sistema generó erróneamente el orden de la vacunación, ya que se vacunó al gerente administrativo del Hospital Regional de Quiché antes que al epidemiólogo de ese centro asistencial que está en primera línea de contagio. El director del hospital indicó que ellos enviaron el listado con los trabajadores del área de COVID en primer lugar, pero el sistema lo cambió. Finalmente, en Huehuetenango, personal de epidemiología realiza un estudio para determinar una base que establezca cuántos contagios pudo haber y que no acudieron a un servicio de salud, ya sea porque el paciente fue asintomático o por contacto con personas positivas. Se han tomado 450 muestras de sangre para este estudio, cuyos resultados estarán en 2 meses. Con información de Marvin Tunches, Héctor Cordero y Mike Castillo, para Noticiero Guatevisión, Antonio Ishcot. Hay noticias del mundo. Estados Unidos planea duplicar su pedido de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Johnson & Johnson con 100 millones de dosis adicionales. Así informaron este miércoles autoridades de la Casa Blanca. El gobierno de Joe Biden pagó más de $1.000 millones por 100 millones de dosis de Johnson. La farmacéutica se ha quedado corta en sus envíos a los Estados Unidos este mes y se espera que entreguen solo 20 millones de inoculaciones. Mientras la Cámara de Diputados de México aprobó con 316 votos a favor y 129 en contra la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que regula el cultivo, la producción, el consumo, la distribución y la venta de marihuana para consumo personal, lúdico o recreativo. Con esta decisión, México se convierte en el tercer país del mundo, después de Uruguay y Canadá, en regular por completo el mercado de la marihuana. Buen día tengan todos. Y los agentes fronterizos de Estados Unidos encontraron a 100.441 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en el mes de febrero, según datos revelados por un alto funcionario de aduanas y protección fronteriza, lo que confirma un aumento de personas que buscan entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Los encuentros de los migrantes en las fronteras con las autoridades norteamericanas son más de 19.000 personas que conforman grupos de familias
y cerca de 9.500 son menores no acompañados. Los funcionarios de aduanas afirman que cuentan con un registro de las personas que intentan repetidamente cruzar ilegalmente la frontera. En nuestra región, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández negó este miércoles las acusaciones hechas por un fiscal estadounidense de que ayudó a contrabandear toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El fiscal neoyorquino argumentó en un tribunal federal el martes que Giovanni Fuentes, quien está siendo juzgado por narcotráfico, le pagó a Orlando Hernández un soborno de $25.000. ¿Cómo puede alguien creer en falsos testimonios de que yo estaba tratando con narcotraficantes?, escribió Hernández en su cuenta de Twitter. Y Estados Unidos no destinará fondos de ayuda a países centroamericanos hasta conseguir compromisos explícitos de esos gobiernos en la lucha anticorrupción, según explicó una alta funcionaria de la administración Biden. Estados Unidos exigirá compromisos explícitos en contra de la corrupción a los gobiernos de los países centroamericanos antes de destinar fondos de ayuda financiera. Y en algunos lugares será difícil hacerlo si tiene funcionarios sobre los cuales hay dudas. La asistente especial del presidente Biden, Roberta Jacobson, aseguró que el plan de otorgar $4.000 millones para atacar las causas fundamentales de la migración irregular desde Honduras, El Salvador y Guatemala está enfocado en ofrecer fondos y asistencia técnica a organizaciones, pero no a gobiernos. Creo que trabajar como socios con estos países significa sentarse y hablar sobre lo que podemos hacer juntos, pero también si se van a utilizar los fondos de los contribuyentes estadounidenses, entonces es una cierta cantidad de poder de negociación. El presidente realmente quiere seguir adelante, pero no lo hará a menos que sienta que tiene esos compromisos. El gobierno de Honduras recibe la mayor parte de las críticas internacionales por el presunto involucramiento de su presidente en delitos de narcotráfico, que son investigados por una corte federal en Nueva York. Las acusaciones han sido desestimadas por el mandatario y su gobierno está convencido de que su relación con Estados Unidos no es o será afectada, según nos dijo el embajador hondureño en Washington. No está en riesgo. Hay situaciones y por supuesto no podemos decir que no se produce alguna tensión en la relación. Sin embargo, los intereses comunes y los objetivos comunes se mantiene. La Casa Blanca indica que su estrategia está enfocada en mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos con la idea de detener el flujo migratorio hacia sus fronteras, así como la implementación de programas de protección para familias y niños. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Advierten nuevos riesgos en el vertedero de AMSA en Amatitlán, uno de los más grandes del país. Luego de esto le contamos los detalles. Recolectores que depositan desechos en el vertedero a cargo de la Autoridad para el Manejo de la Cuenca y el Lago de Amatitlán, AMSA, denuncian que la basura empieza a acumularse en plataformas sin tratamiento adecuado debido a la falta de maquinaria, nuevamente, algo que las autoridades niegan. Desde hace 2 semanas AMSA se quedó sin directora, algo que ha comenzado a provocar preocupación en los recolectores debido a la falta de acciones para el tratamiento adecuado a la basura. El vertedero, cuyo cierre ya fue ordenado por el presidente Alejandro Yamatei y el cual podría darse en al menos 2 años, por ahora continúa funcionando y recibiendo desechos que, según manifiestan los recolectores, no tiene el adecuado manejo para evitar nuevamente un incendio. No tenemos respuestas inmediatas como para la contratación de maquinaria, que entre ellos tengan problemas internos me imagino tal vez en conflicto de operación, financiero y ejecución. Además han denunciado que ante la falta de maquinaria, ellos también se han visto afectados, pues les hacen esperar hasta 8 horas con los camiones cargados, lo que origina que solo puedan hacer un viaje y la basura se acumule en las casas. De hecho hay lugar, pero no hay maquinaria para poderle dar mantenimiento a la basura, o ya sea darle cubrimiento o cobertura como le llaman técnicamente. Nosotros cargamos nuestros vehículos y se quedan cargados y no podemos prestarle el servicio regular a los usuarios, que a su vez
necesitan que se les preste el servicio de recolección de basura. El pasado 6 de febrero se registró un fuerte incendio que dejó en jaque a más de 30 municipios que depositan sus desechos en este lugar. Ahora se observan 2 máquinas laborando en el área, pero ya se ve que las 7 plataformas están llenas de basura, algunas áreas sin las capas de tierra que deberían evitar un incendio. Pero según el subdirector de AMSA, quien asume las funciones de la dirección en este momento, las actividades no se han detenido y por ello además se está coordinando ya la contratación de maquinaria, ya que necesitan en promedio 400 horas máquina mensualmente, además de solicitarles apoyo a las municipalidades. Si hubiera un siniestro de esa naturaleza, a condiciones propias de la época, ¿verdad? Que es el momento en donde se generan incendios. Afortunadamente se tiene la colaboración de mucha gente, estamos ya en la línea de tener esos eventos ya públicos, ¿verdad? De tal manera que podamos nosotros contar con esas horas máquina. Sin embargo, pues el apoyo que tenemos y la coordinación y los convenios, que no es nada oculto, sino es público, pues eso nos está permitiendo a nosotros llevar a cabo las actividades normales en el vertedero. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. En Guatemala, solo el 10% de los vehículos que transitan en la vía pública tienen seguro y anualmente mueren más de 2.500 personas en accidentes. El costo de indemnización supera los 800 millones de quetzales. La penetración de seguros en Guatemala es baja. Anualmente solo 380.000 vehículos están asegurados. Sin embargo, el número de accidentes es alto y más de 2.590 personas mueren al año por esta causa, es decir, 7 diarias. Aquí mueren 14 personas por cada 100.000 habitantes a consecuencia de un accidente de tránsito. Y el 60% de las personas que fallecen son económicamente activas. Eso significa que son personas que dejan de aportar a su núcleo familiar un ingreso para poder sostenerse. Más de 10.000 personas al año resultan con lesiones o traumatismos por accidentes y en la mayoría de los casos no cuentan con un seguro. El 9% de las camas hospitalarias están ocupadas por lesionados en accidentes y la mayoría va a hospitales públicos. Solo el ICS en el año 2018, que son las estadísticas más recientes que podemos acceder, atendió a 73.000 accidentes de tránsito, a 73.000 personas. Y el costo promedio por paciente fue de 37.800 quetzales cuando no necesitaba una rehabilitación posterior, y cuando lleva a tener una rehabilitación posterior los gastos pueden llegar a generarse de hasta 100.000 quetzales si fuera una rehabilitación de aproximadamente 2 años. NOLC mencionó 3 acuerdos de la ley de tránsito. El primero es el seguro de transportes especializados de productos derivados del petróleo, que en los últimos 5 años ha pagado más de 50 millones de quetzales. En el caso del acuerdo del seguro obligatorio en el transporte extraurbano de personas, en los últimos 5 años se han pagado más de 125 millones de quetzales. Y resaltó que en el seguro obligatorio de responsabilidad civil de transporte de pasajeros urbano y de carga, más de 400.000 vehículos no cuentan con cobertura. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. El Ministerio de Gobernación publicó este miércoles el Acuerdo Gubernativo 38-2021, que contiene una nueva reforma al Acuerdo Gubernativo 17-2020, que se refiere al reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga. Según la publicación del Diario Oficial, la reforma afecta al artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 17-2020, que fue emitido el 13 de enero del 2020 y se refiere al plazo en el que los transportistas deberán cumplir con la contratación y el primer pago del seguro obligatorio. Luego de varios días de protestas y bloqueos, este miércoles, el Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo Gubernativo 38-2021 con la tercera prórroga para el pago y la contratación de seguro, que será hasta el 11 de septiembre del 2022. Y el Ministerio de Economía llevó a cabo el foro para reestructurar las relaciones entre Guatemala y Canadá, sobre todo porque se cumplen 60 años de relaciones diplomáticas. La viceministra de Comercio Exterior, Edith de Molina, mencionó que la relación se puede potenciar con un acuerdo comercial que permita la profundización de los negocios, con la apertura de vuelos directos para también apoyar al sector turístico y abrir la puerta de intercambio cultural entre ambos países. De Canadá en Guatemala.
Y la Dirección de Promoción a la Competencia celebró su primer foro del 2021 titulado La importancia de la competencia en una economía en desarrollo. Hubo conferencias de libre contienda, economía y abogacía del tema y además participaron más de 390 personas. Asimismo, se lanzó la revista de promoción a la competencia que busca divulgar sus virtudes y que sea utilizado como medio informativo para universidades, cámaras empresariales y centros de investigación económica. Bueno, en otras cosas, por generaciones los neoyorquinos han tenido un lugar de encuentro en el reloj Waldorf Astoria, que ha sido objeto recientemente de una meticulosa restauración y está a la vista en la Sociedad Histórica de Nueva York. Encuéntrame en el reloj ha sido una de las frases más tradicionales de los neoyorquinos, que durante un siglo han utilizado el reloj Waldorf Astoria como punto de encuentro. Exhibido en el vestíbulo de un hotel que lleva su nombre, el legendario reloj está ahora a la vista de la Sociedad Histórica de Nueva York, mientras el hotel está en renovación. El reloj fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra e hizo su debut público en la Feria Mundial de Chicago en 1893. Creo que se mostraron bastantes relojes en esa exposición y creo que la tecnología y la mecánica detrás de los relojes siempre han fascinado a la gente. El artefacto ha visto a políticos, miembros de la realeza e incluso ha jugado un papel en películas. Está claro que el objetivo era presentar una muestra representativa de hombres estadounidenses importantes que datan desde la época de la Revolución Americana hasta 1893. Debajo de los retratos plateados se encuentran los que fueron logros históricos de la época en Estados Unidos. Está el puente de Brooklyn, la construcción de ingeniería más impresionante en ese momento junto a las carreras de bicicletas. Muchos de los deportes que ves representados en el reloj se relacionan con diferentes deportes organizados que fueron populares durante la época. En el siglo XXI, el mecanismo del reloj difícilmente puede hipnotizar al público como lo hacía hace más de un siglo. Pero su papel hoy es diferente, ya que cada centímetro del magnífico artefacto, ya sea la torre de madera decorada con oro o un hermoso medallón de plata, se pueden leer como un libro de historia de lo que se consideraban logros hace 27 años. Yasmín López, Voz de América. Con ese deseo nos despedimos. Que tenga una excelente noche. Nosotros regresamos mañana, por supuesto, con más. Y cerramos esta emisión con imágenes compartidas por el periodista Ángel Zun, que muestran los fuegos pirotécnicos que alumbraron Esquipula, Chiquimula, con motivo de los 426 años de la llegada del Cristo Negro. Fue un 9 de marzo de 1595 cuando la milagrosa imagen del Cristo Negro de Esquipula llegó por fin al lugar, luego que fieles recolectaron dinero y así consiguieron que el escultor Quirio Cataño les esculpiera un Cristo de madera en su taller ubicado en Antigua Guatemala. Fue una fecha típica debido a que por la pandemia del COVID-19 se cancelaron las actividades como la elaboración de las alfombras, la quema del castillo y la tradicional procesión, aunque fieles mantuvieron actividades y muestras de fe al Cristo Negro. Que tenga la mejor de las noches.